Bueno, hola a todos. Este video es para comentar algunos puntos de los temas que hemos visto hasta ahora y agregando las correcciones de la autoevaluación. ¿Sí? Bien, nosotros el primer tema que vimos fue sucesiones. ¿Qué es sucesiones? Sucesiones es una función cuyo dominio es un conjunto de los números naturales y su imagen está incluida en los números reales, que es básicamente una sucesión, un conjunto de números infinitos ordenados, ¿sí? O sea, siempre va a tener un primer elemento y la idea de ver es qué pasa cuando el n es muy grande, o sea, la posición enésima, qué es lo que está pasando en el infinito, ¿sí? Muy bien. Entonces, los términos de una sucesión se van a escribir como A1, A2, A3 y así sucesivamente. El A1 es el primer término de ese conjunto de datos ordenados, ¿sí? Y el término general va a estar dado por A sub n, ¿sí? Una sucesión puede escribirse también con corchetes o con llaves de la siguiente forma. Y vamos a ver propiedades, ¿sí? Como decíamos, una sucesión es un conjunto ordenado que tiene primer elemento, ¿sí? Y tiene infinitos términos. Entonces la idea es determinar cuál es el comportamiento cuando estamos en una posición grande, ¿sí? Bien, entonces, hay varias opciones de sucesiones y una puede ser que sea monótona creciente. ¿Qué significa monótona creciente? Que el término siguiente es mayor o igual que el término anterior, ¿sí? En otras palabras, A2 es mayor o igual que A1, A3 es mayor o igual que A2 y así sucesivamente, ¿sí? En general, lo que estamos diciendo que A sub n más 1 es mayor o igual que A sub n para todos los n pertenecientes a los naturales. Lo mismo vamos a decir que una sucesión es monótona decreciente si el término siguiente es menor o igual al término anterior, ¿sí? O sea, A sub n más 1 es menor o igual que A sub n para todo n perteneciente a los naturales. Después, también lo que vamos a decir es que una sucesión está acotada superiormente si existe una constante C, que en este caso vamos a llamar C mayúscula, tal que todos los términos de la sucesión son menores o iguales que C, ¿sí? De igual forma, vamos a decir que una sucesión está acotada inferiormente si existe una C chiquita, en este caso, tal que todos los elementos de la sucesión son mayor o iguales que esa C, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ya ver de estas propiedades? ¿Sí? Si podemos hacer una mezcla de estas propiedades, podemos ver el comportamiento en el infinito. Vamos a decirlo en palabras, ¿sí? Por ejemplo, si una sucesión es monótona creciente y acotada superiormente, entonces sabemos que va a crecer indefinidamente y no va a superar esta constante C. Entonces vamos a poder decir que la sucesión, si encontramos el supremo de las sucesiones del conjunto como vimos en la guía 1, ¿sí? Si encontramos el supremo va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, o sea, vamos a saber el comportamiento en el infinito, ¿sí? Lo mismo va a pasar con una sucesión decreciente. Si una sucesión es decreciente y acotada inferiormente, entonces podemos decir que los términos van a ir decreciendo, ¿sí? Pero nunca van a ser siempre mayores o iguales que C, ¿sí? A lo sumo van a ser C, ¿sí? Entonces, nuevamente, si encontramos el ínfimo de ese conjunto, ¿sí? de la sucesión, entonces vamos a poder decir que el ínfimo es el límite de la sucesión cuando n tiene infinito,
¿sí? Otra definición que vimos, más general, ¿sí? Porque una sucesión no necesariamente puede ser decreciente o creciente, puede ir oscilando y después en un momento crecer, en un momento decrecer y así sucesivamente. Una definición que vimos en la teoría, es la definición de sucesión convergente, que engloba lo que habíamos dicho al principio, hace un ratito, ¿sí? Bien, una sucesión es convergente con el límite que vamos a llamar L, y lo vamos a anotar de esta forma, si para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 tal que para todo n mayor o igual que ese n0, la sucesión va a estar a una distancia menor a epsilon de L. ¿Sí? Entonces, por las definiciones que vimos hasta recién, las sucesiones se pueden clasificar en las siguientes, con las siguientes condiciones. Una sucesión puede ser convergente, o sea, tiene límite, tiene un número finito L, tiene un número finito L. Esto me está diciendo que podemos ver cuál es el comportamiento cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y podemos ver que se estanca en un número L, o podemos ver que no es convergente. Y en este caso hay dos alternativas. Es divergente, o sea, se va para infinito, o se va para menos infinito, o oscilante. Bien. Otra propiedad que vimos, ¿sí? Es la definición de subsucesión. Una subsucesión de la sucesión A sub n es otra sucesión formada escogiendo números de esa sucesión, ¿sí? Esos términos tienen que ser ordenados, ¿sí? O sea, una sucesión ANJ, ¿sí? Van a ser términos de la sucesión A sub n de tal forma que n1 sea menor o igual que n2 y así sucesivamente. Por ejemplo, como vemos acá, un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, un décimo, y después 1, un onceavo, un 111 avos, y así sucesivamente, o 1 sobre 25, 1 sobre 26, 1 sobre 27, 1 sobre 28, son subsucesiones de la sucesión 1 sobre n. Pero, en este caso, un medio, 1, un cuarto, un tercio, no es una subsucesión de la sucesión 1 sobre n. ¿Por qué? Porque no están ordenados. Fíjense que este es el segundo término, este es el primero, este es el cuarto, este es el tercero. Entonces no tienen un orden. Es claro, sí, que si una sucesión es convergente, toda subsucesión también lo va a ser, y va a ser convergente al mismo límite, ¿sí? Esto nos da una forma de probar que una sucesión no converge, ¿sí? Si encontramos al menos dos subsucesiones que converjan a diferentes límites, entonces podemos decir que la sucesión no converge. Esto nos va a servir más que nada cuando querramos ver en una sucesión oscilante. Una sucesión oscilante puede converger o no, ¿sí? Bien, unas propiedades de las sucesiones es, por ejemplo, que ya hemos visto, el límite de la suma de dos sucesiones es la suma de los dos límites. Lo mismo va a pasar con la resta. ¿Sí? El límite de la resta de dos sucesiones es la resta de los límites. El límite del producto de dos sucesiones es el producto de los límites. Esto es siempre y cuando las sucesiones converjan, ¿sí? Ahora, el tema con la división es que el denominador tiene que ser, el límite del denominador tiene que ser distinto de 0. Si el límite del denominador es distinto de 0, en este caso b, entonces el límite del cociente de dos sucesiones es igual al cociente de los límites.
Una asociación importante que ya también hemos trabajado es la del número E. El número E se puede escribir como el límite de una asociación. Una asociación que está dado por esto, ¿sí? Que es el límite de la asociación 1 más 1 sobre n a la n. ¿Sí? Hemos visto también que en el caso general, si tenemos una sucesión a sub n que el límite es infinito, o sea, es divergente, entonces el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre esa sucesión elevado a esa sucesión va a ser también el número n. ¿Sí? Pero esto es importante, ya lo vamos a ver en el ejercicio 3 de la autoevaluación, que no necesariamente, o sea, esto se tiene que cumplir para que usar esta propiedad. Muy bien, entonces vamos a ver los primeros ejercicios de la autoevaluación. ¿Sí? Nosotros teníamos, en el primer ejercicio teníamos que para cada n natural se definía a sub n como la suma de los elementos del conjunto A mayúscula n formado por los x pertenecientes a los reales, tales que n por x menos 5 en valor absoluto es igual a 1. ¿Sí? Y nos pedía escribir el término general a sub n, la asociación, y calcular el límite de esa asociación. Muy bien. Para ver el a sub n, lo que teníamos que ver era los elementos de cada uno de los a sub n mayúsculas. ¿Sí? Porque la sub n minúscula iba a ser la suma de sus elementos. Entonces, como vemos, si planteamos que el valor absoluto de nx menos 5 es igual a 1, eso significa que nx menos 5 es igual a 1 o nx menos 5 es igual a menos 1. Despejando el x, entonces me queda que x es igual a 6 sobre n o x es igual a 4 sobre n. ¿Sí? Entonces, los dos términos de del conjunto A sub n va a ser 6n y 4n. Por lo tanto, la suma de los dos, como vemos acá, es 10 sobre n. Y este es el término general de la sucesión. ¿Sí? Muy bien, para calcular ese límite, como ya hemos visto en la práctica, el límite cuando n tiende a infinito de 10 sobre n es igual a 0. Porque ya vimos, ¿sí?, en la práctica que, incluso en la teoría, el límite de 1 sobre n es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta sucesión es 10 por 1 sobre n. El otro ejercicio, ¿sí?, era este: mostrar que las siguientes sucesiones son convergentes o no. ¿Sí? En caso de serlo, determinar el límite y justificar todo. Bien, si tomamos la sucesión del inciso A, ¿sí?, vemos que esta puede estar acotada por este término en valor absoluto. ¿Sí? Y este término en valor absoluto también lo puedo acotar, ¿sí?, el 1 lo puedo acotar por el n, entonces todo este término que tengo acá es menor a este término, ¿sí? Y acá, si hago la operación, esto es 2 por el valor absoluto de esto, que es positivo, ¿sí? Entonces me queda 2 por 2 tercios a la n. Y sabemos que el límite de esto es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, este límite es igual a 0. ¿Sí? Pero bien, hubo muchos que en este caso, ¿sí?, hicieron como producto de dos sucesiones. ¿Sí? Esta sucesión oscila entre 0 y 2. Y esta otra sucesión, ¿sí?, si vemos, esto es el cociente de funciones polinomiales, ¿sí? Y por teoremas del mismo grado, ¿sí? Por teorema vemos que converge a el coeficiente principal de los dos polinomios.
Entonces acá esto tendería a 1/3. Y 1/3 elevado a la n me va a tender a 0. ¿Sí? Pero bien, hay muchos que, como les decía, esta segunda sucesión la trataban de trabajar con el número n. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El límite de esta sucesión no es distinto de 1, ¿sí? Y no vamos a poder escribirlo de esta forma con el AN tendiendo a infinito, ¿sí? No vamos a poder encontrar una sucesión a sub n que tienda a infinito y escribir a este término como 1 más 1 sobre a sub n. ¿Sí? Este fue el problema que se planteó. Unos trabajaron sumando y restando cosas y no les resultó, ¿sí? Pero lo podrían haber hecho con el número e si querían, pero indirectamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nos fijamos, ¿sí? Este término lo puedo escribir como 1/3 más por 1 más n sobre n, ¿sí? Y ahora sí, esto me quedaría 1/3 por 1 más 1 sobre n. Y este sí parece ser el término, ¿sí? El término que queríamos como estaba aquí, ¿sí? Porque acá tenemos que el n tiende a infinito. Entonces, si nosotros esto lo elevábamos a la n, entonces nos quedaba el límite, cuando n tiende a infinito, de 1/3 a la n, por el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n a la n. Y esto sí es el número e, ¿sí? En este caso sí es el número e. Y esto tiende, como habíamos dicho, como habíamos hecho acá, esto tiende a 0. Entonces, esto tiende a 0 por e, que es igual a 0. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que le quiero mostrar con esta forma? Cuando ustedes lo trabajaron multiplicando y trabajándolo acá, ¿sí? No necesariamente lo que armaban, que tenían acá, lo que dejaban debajo del denominador, no tendía a infinito y no se cumplía la condición del número n. Entonces, el límite cuando n tendía a infinito de eso no era el número n, ¿sí? Muy bien. Ahora, el B lo han trabajado, la mayoría lo han trabajado bien, ¿sí? Si nosotros trabajamos esto, ¿sí? Sacamos factor común n acá, y acá abajo también nos quedaría esta condición resumida, ¿sí? Muy bien. Como vemos, cuando n es par, el número de arriba converge a 3. Y cuando n es impar, converge a 1. Mientras que el denominador siempre va a converger a 5. Entonces, cuando n es par, la sucesión, acá me quedó un 2 de más, la sucesión, ¿sí? Tiende a 3/5, y cuando n es impar, la subsucesión converge a 1/5. Y como veíamos al principio, ¿sí? Acá tenemos dos subsucesiones que convergen a diferentes límites. Cuando el n es par, converge a 3/5, y cuando el n es impar, converge a 1/5. Por lo tanto, esta sucesión no converge. Muy bien. Y el 3, ¿sí? Que decía dar un ejemplo de una sucesión monótona y no convergente. Acá hay montones de ejemplos, ¿sí? Lo que por ahí lo más sencillo era tomar la sucesión n, ¿sí? Esta sabemos que es monótona, creciente, y sabemos que tiende a infinito. Pero, por ejemplo, si queríamos complicarla un poquito más y hacer una sucesión más rebuscada, lo que tendríamos que, por ejemplo, como esta, lo que tendríamos que plantear es que realmente la monótona, creciente o decreciente, y que no convergía.
Bien, otro de los temas que también hemos trabajado en la guía 3 es el límite de funciones. Entonces, una manera intuitiva de definir el límite de una función es que nos acerque, es lo que dice ahí. Cuando tratamos de acercarnos a un punto A, ¿sí? Estudiar cuál es el comportamiento de la función, de la imagen, ¿sí? O sea, qué es lo que pasa en la función, si nos acercamos al punto A. Y como vemos acá, nos estamos acercando por los dos lados, por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Entonces, para determinar un valor del límite, ¿sí? Como dijimos, seguimos dos caminos. Uno, acercándonos por la izquierda, es decir, tomando valores menores a A, y el otro tomándolo por la derecha, ¿sí? O sea, tomando valores mayores a A. Cuando estos dos valores son iguales, decimos que existe el límite y es ese, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular, lo que estamos haciendo es lo que se llama calcular los límites laterales, o sea, acercarnos por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Y ver qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a definir que el límite por la izquierda es cuando x tiende a A por la izquierda, o sea, toma valores cercanos a A, pero menores, ¿sí? Y estudiamos cómo se va acercando la función, ¿sí? Cómo es el comportamiento de la función f de x cuando nos vamos acercando a ese valor, ¿sí? Entonces, lo que notamos acá, cuando ponemos el menos diciendo de que nos acercamos por la izquierda, ¿sí? El valor de este límite puede ser un número o puede ser infinito o menos infinito, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, uno se puede acercar por la izquierda y tender a un valor, ¿sí? Que no necesariamente es el valor de la función, que ya lo vamos a ver, o se puede acercar a la izquierda y puede tender a más infinito, o se puede acercar a la izquierda y tender a menos infinito. Nuevamente, el límite por la derecha es más o menos similar. Cuando x tiende a A por la derecha es el valor al que se acerca la función cuando x se acerca a A tomando valores mayores que A, ¿sí? Nos vamos aproximando a A tomando cada vez valores más cercanos a A, pero mayores, ¿sí? De vuelta, el más me está indicando que me estoy acercando por los valores positivos, ¿sí? O sea, los mayores. Y el límite puede ser un valor, puede ser menos infinito o más infinito. Nuevamente, como vemos en el ejemplo anterior, aquí, si nos acercamos por la derecha, el límite tiende a un valor, ¿sí? Fíjense que acá el límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes. Acá lo mismo, el límite tiende a más infinito, mientras que por la izquierda me da un valor, y acá el límite tiende a menos infinito, mientras que por la izquierda me da un valor, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, la condición necesaria y suficiente para que exista el límite de una función en un punto es que ambos límites laterales existan y sean iguales. O sea, si yo me acerco por la izquierda y por la derecha, me dan el mismo valor, ¿sí? Entonces, como vemos acá, en notación, el límite existe si y solo si, el límite cuando x tiende a A, fíjense que acá no hay un signo, de f de x es igual a L, si y solo si el límite por la izquierda
de f de x cuando x tiende a A es igual al límite por la derecha cuando x tiende a A, que es igual a L. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los límites laterales, ¿sí?, valen lo mismo. Si yo me acerco por acá, me da L, y si yo me acerco por acá, me da L. ¿Sí? Acá los límites laterales también valen iguales, que van a infinito. Aquí los límites laterales no coinciden, ¿sí? Fíjense que si yo me acerco por la izquierda, me da el L1, el LI, y si yo me acerco por la derecha, me da LD. ¿Sí? O acá lo mismo, si yo me acerco por la izquierda, me da L, y si yo me acerco por la derecha, se me va a infinito. Entonces, en estos dos últimos casos no existiría el límite. En el primero existiría el límite, pero parece como que la función no está definida en A. Y en el segundo caso existe el límite y el límite es infinito. Bueno, podemos, como vimos en la teoría, podemos formalizar estas ideas con la definición de entornos. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, cuando para cualquier entorno de epsilon de L, ¿sí?, que lo vamos a anotar así, podemos encontrar un entorno delta de A, tal que los elementos que están acá dentro, ¿sí?, las imágenes están dentro de esta imagen, ¿sí?, dentro de este intervalo. Las imágenes están dentro de este intervalo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el entorno epsilon de L, ¿sí? Y como vemos, aquí podemos definir, a esta altura, podemos definir un entorno delta de A. Entonces, todos los elementos que están aquí, podemos ver que la imagen están metidas en el entorno epsilon de L. Lo mismo aquí, aunque la función no esté definida en A, ¿sí?, podemos definir un entorno delta de A tal que la imagen está incluida en el entorno epsilon de L. Ahora, si nos vamos aquí, como vemos, si nosotros tomamos un entorno epsilon de L, ¿sí?, si nos tomamos un entorno epsilon de L, no vamos a poder encontrar nunca, ¿sí?, se nos va a hacer dificultoso encontrar un entorno delta de A tal que la imagen esté incluida, ¿sí?, aquí. Fíjense que aquí la imagen está por acá abajo y no está en el límite, ¿sí? Muy bien. De vuelta, como pasó con las sucesiones, hay propiedades que se cumplen. El límite de la suma de dos funciones, cuando tiende al mismo valor, es igual a la suma de los límites. Lo mismo pasa con la resta y con la función multiplicada por un escalar. Y la multiplicación, lo mismo, y de vuelta, cuando el límite del denominador es distinto de 0, el límite del cociente es igual a el cociente de los límites. Bien. Por último, vamos a ver el tema de las asíntotas. Diremos que f tiene una asíntota vertical en A, ¿sí?, si el límite cuando x tiende a menos infinito, cuando x tendiendo a A por la izquierda, es igual a más o menos infinito, y el límite cuando f tiende a cuando f
el límite de f cuando x tiende a por la derecha tiende a menos infinito o a más infinito. ¿Sí? Acá hay varios ejemplos. ¿Sí? Entonces, si nos acercamos por la derecha, acá en este caso nos da más infinito, y si nos acercamos por la izquierda también nos da más infinito. Aquí cuando nos acercamos por la izquierda nos da menos infinito, y cuando nos acercamos por la derecha también nos da menos infinito, y aquí cruza. ¿Sí? Generalmente es las asíntotas horizontales, digo verticales, son los términos, los valores donde donde f no está definida. Entonces, otra de las asíntotas que trabajaremos son las asíntotas horizontales. Diremos que f tiene una asíntota horizontal por la izquierda si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es una constante. ¿Sí? O sea, analizando cuando x tiende a menos infinito. Lo mismo va a ser una asíntota horizontal por la derecha. Cuando el límite, cuando x tiende a más infinito de f de x es una constante. Si no ocurre eso, entonces sabemos que tiene una asíntota horizontal, y la asíntota horizontal va a ser y igual a esa constante. ¿Sí? Por último, vamos a ver las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son rectas de la forma y igual a mx más b, con m diferente de 0. ¿Sí? Una asíntota por la izquierda se obtiene analizando el límite cuando x tiende a menos infinito, pero en este caso en vez de hacer de f de x, vamos a hacer f de x sobre x. ¿Sí? Si este límite me da un número finito, ese número finito va a ser la pendiente de la recta. Y luego, una vez que calculo el m, puedo calcular el b haciendo el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos el m de x. Lo mismo haremos con la asíntota oblicua por la derecha. ¿Sí? Tomando la misma propiedad, pero en vez de hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, lo hacemos cuando x tiende a más infinito. Si ese límite me da un número finito, entonces esa va a ser la pendiente de la recta que es asíntota. ¿Sí? Y el b, lo mismo. Bien, vamos entonces a los ejercicios de la autoevaluación, los que nos quedaban. ¿Sí? Aquí ir a trabajar con funciones. Entonces nos daba la siguiente función y nos pedía encontrar los puntos de discontinuidad y clasificar cada punto en evitable o no evitable. Justificar. Si nosotros analizamos el denominador del cociente, ¿sí? Teníamos que x al cubo menos x se podía factorizar como x por x al cuadrado menos 1. Y esto se podía factorizar como x por x más 1, x menos 1. Entonces, los puntos donde no podía tomar, donde el denominador se hacía 0, que son los puntos donde no podía tomar valores de la función, iban a ser el menos 1, el 0 y el 1. Muy bien. Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa en el menos 1, en el 0 y en el 1. Bien, para el menos 1, ¿sí? Nosotros tenemos esto. Si simplificamos, ¿sí? Acuérdense que acá arriba se podía simplificar, ¿sí? Porque acuérdense que justamente tenía raíz en menos 1, se podía factorizar x por x menos 1, x más 1. Entonces se podía simplificar y me quedaba esto. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Si nosotros hacemos las cuentas, tendríamos seno de menos 3 sobre 0. El seno de menos 3 es diferente de 0, ¿sí? Entonces esto tengo un número dividido 0 que me va a dar infinito. Por lo tanto, en este punto es una discontinuidad evitable. En x es igual a 0, ¿sí? Nosotros tenemos este límite y nuevamente se podía simplificar y nos quedaba la misma expresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá podríamos usar límite notable, ¿sí? El límite notable aquí, multiplicando y dividiendo por 3, ¿sí? Nos quedaba esto. Esto sabíamos, ¿sí? En la práctica y en la teoría, que por ser límite notable, esto es igual a 1. Es importante esto, que el x tiende a 0, ¿sí? Entonces todo esto, cuando el x tiende a 0, esto me da 1. Y entonces aquí el límite era 3. Y acá, si evaluamos en el 0, me queda 1 sobre 1. Entonces me queda 3. En x igual a 1, lo mismo. Nos queda, tenemos esto, se simplifica, ¿sí? Y acá no podemos usar el límite notable. Lo mismo que acá, muchos usaron el límite notable en el x-1. El x-1 y el x igual a 1 no se puede usar el límite notable. ¿Por qué? Porque tengo el límite cuando x tiende a 1 o el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Y esta propiedad que tenemos aquí solamente vale cuando x tiende a 0. ¿Sí? Entonces aquí no se puede usar el límite notable. Y entonces me quedaría seno de 3 sobre 2. El problema de este ejercicio fue que muchos, ¿sí?, trabajaron el primer límite y el último límite como límite notable. Y eso generó ruido, ¿sí? Y aquí, por último, esto es una discontinuidad evitable. Basta con redefinir x en el 1 como seno de 3 sobre 2. Y acá basta definir a f en 0 como 3. ¿Sí? Y el último ejercicio, dar un contraejemplo para justificar la falsedad de la siguiente afirmación. Teníamos que si existe el límite de una resta, cuando x tiende a 0, entonces existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y el límite cuando x tiende a x0 de g de x. ¿Sí? Y acá había varios ejemplos, ¿sí? Vamos a tomar algunos, los más simples. Por ejemplo, si tomamos x0 igual a 0 y tomamos f de x igual a 1 sobre x y g de x igual a 1 sobre x más 1, ¿sí? Como vemos, aquí cuando x tiende a 0, esto se me va a se va a infinito, o sea, por derecha se me va a más infinito y por izquierda se me va a menos infinito. Y lo mismo pasa con el g. ¿Sí? O sea, no existe el límite de f y de g. Pero si hacemos la resta, eso es continuamente igual a menos 1 para todo x distinto de 0. ¿Sí? Y si hacemos los límites laterales, por izquierda me va a dar menos 1 y por derecha también me va a dar menos 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 me va a dar menos 1. Otro ejemplo que también algunos han hecho, ¿sí? Este es un ejemplo parecido, pero lo han variado algunos, es tomar f de x, ¿sí?, 1 cuando, por ejemplo, x es mayor o igual que 3 y 0 cuando x es menor que 3. Y g de x al revés, 0 cuando x es mayor que 3 y menos 1 cuando x es menor a menos 3. Entonces, en ambas funciones, sí hay una discontinuidad de salto, no existe el límite. Pero si hacemos la resta, ¿sí?, en ambos lados me va a dar 1, ¿sí?, y existe el límite. Con esto les quería mostrar cómo, por un lado, hacer un resumen
de los temas vistos hasta el momento, porque hubo muchos chicos que nos entregaron la autoevaluación y por ahí nos han llegado comentarios de que no se entendía un poco las ideas. Entonces les quise hacer un resumen de cuáles son las ideas teóricas que usamos y la interpretación, y a su vez dar una resolución a la autoevaluación para los que entregaron la autoevaluación. Yo de mi parte le aconsejaría que cuando estén en estas condiciones de no entender o que se les complica la comprensión de las ideas, por favor se nos comunique a cualquiera de los profesores. Tienen las formas que estamos trabajando, son por chat o por foro o por mail, pero por favor háganos llegar sus consultas, ¿sí? Porque lo que más queremos es que ustedes comprendan las ideas, ¿sí? Y estamos para eso. Ya sé que por ahí las circunstancias con las que estamos dando las clases no son las ideales, pero son las que tenemos. Entonces, pongamos una parte de cada uno, ¿sí? Y por favor les pido que no dilaten el tiempo, ¿sí? Cuando no comprendan algunas de las ideas o se traben, y comuníquennos tanto a los profes de la práctica como a los profes de la teoría, y siendo temas de la práctica o de la teoría, ¿sí? Pueden preguntarnos a cualquiera. Entre nosotros tenemos comunicaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen en la práctica y me dicen no entiendo parte de la teoría, se lo vamos a tratar de explicar y le vamos a comunicar al profe de la teoría que dé algunas pautas para que se comprendan los temas dados. Y al revés, si ustedes no se les complica con la parte de la práctica, y pueden comunicarse con la práctica, o también pueden comunicarse con el profe de la teoría, que ellos también nos van a comunicar a nosotros, y vamos a tratar de ver cuál es la forma para hacerles llegar las ideas y que logren comprender los temas. Bueno, nos veremos en los próximos videos. En la semana vamos a estar subiendo la guía de derivadas, y por los pedidos de ustedes y cómo vamos a hacer aquí en adelante, voy a tratar de subirles un video nuevamente de las ideas principales para resolver la práctica, ¿sí? Como hice en la primera unidad. Desde ya, muchas gracias. Nos veremos en los próximos videos. Hasta luego.